Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Café con la Escuela Judicial. Mi nombre es Maribel Sein y hoy tenemos como invitado para hablar sobre el tema de las pensiones alimentarias en el Código Procesal de Familia a don Eddie Rodríguez Chávez nuevamente. Gracias, don Eddie, por acompañarnos y aceptar nuevamente la invitación a estar conversando con todos nosotros. No, con muchísimo gusto, más bien a ustedes, que gracias por la oportunidad de poder compartir un poco las cosas interesantísimas que trae este Código Procesal de Familia en materia de pensiones alimentarias, que como sabemos es un tema de interés popular. Les recordamos a todos que el Código Procesal de Familia entra en vigencia el 1 de octubre del 2022. Entonces, en materia de pensiones alimentarias, don Eddie, díganos, cuéntenos, ¿qué nos trae este código? Hay que empezar por el inicio. Ajá. La ley que aprueba el Código Procesal de Familia deroga en su totalidad la ley de pensiones alimentarias. Hoy día necesitamos saber temas de pensiones, revisamos la ley de pensiones alimentarias, de proceso, revisamos la misma ley de pensiones alimentarias. La ley de pensiones alimentarias es derogada en su totalidad y no va a haber una nueva ley de pensiones alimentarias. Es decir, Costa Rica se queda sin ley de pensiones alimentarias. Todas las reglas relacionadas con el derecho de fondo, es decir, quién le debe pensión a quién y cuándo ya no hay que pagar pensión, eso queda en el Código de Familia y toda la parte del procedimiento queda regulado en el Código Procesal Familiar. En el programa anterior habíamos mencionado que habían unos procesos que se llamaban resolutivos especiales. Correcto. El proceso alimentario va a ser uno de esos procesos resolutivos especiales. ¿Y cómo hace una persona para establecer ahora un proceso de pensiones alimentarias? El mecanismo de acceso al sistema no cambia. Okay. Es decir, la persona acreedora de alimentos puede ir al juzgado, puede sin necesidad de llevar abogado, decir, mire, yo vengo aquí, quiero que me fijen una cuota de pensión alimentaria. Pero hay dos o tres cosas que creo que vale la pena aclarar. El código mantiene el apoyo de la defensa pública para las personas acreedoras de alimentos, es decir, cualquier persona que necesite presentar una demanda de alimentos, que no, eso es importante, que no tenga los recursos económicos para contratar su profesional en derecho, puede pedir la asistencia gratuita de la defensa pública. Entonces, vea que básicamente hay tres vías. Voy yo solito al juzgado, voy a la defensa pública para que la defensa pública me dé la asesoría o me contrato mi propio profesional en derecho. Esas son básicamente las tres rutas de acceso al sistema judicial. Pero el código también viene planteando algo interesante, que es acudir a casas de justicia, a cualquier institución autorizada bajo las reglas de la ley RAC, llegar a un acuerdo en ese centro de conciliación y luego llevarle el acuerdo directamente al juzgado para que el juzgado, sin necesidad de que tenga que revisarlo o aprobarlo, porque hoy día sí tiene que aprobarlo, correcto, entonces esos acuerdos, bajo la sombrilla de la ley RAC, también entra ahí el Patronato Nacional de la Infancia, acuerdos que se hayan adoptado en las instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia. Entonces las personas ya no van a un proceso para que les fijen el monto, sino que ya llevan el acuerdo y el juzgado lo que hace es ejecutar este acuerdo. Sería como ya una parte de ejecución. Exactamente, entran directamente al tema de ejecución. No habría proceso, digamos, de conocimiento en ese momento. Hay algo de estas cosas que trae este código. Por ejemplo, imaginémonos hipotéticamente que a mí me presionaron, me coaccionaron, me amenazaron para firmar el acuerdo en Casa de Justicia o en el Patronato Nacional de la Infancia. Ajá. La otra parte lleva el acuerdo al juzgado. El juzgado lo que hace es que me informa dónde tengo que pagar, en cuál cuenta, cuándo tengo que pagar, cuánto tengo que pagar, pero no me está dando espacio para defenderme, ¿verdad? Correcto. Porque ya está ejecutando el acuerdo. Si hay lo que llamamos vicios en el consentimiento, es decir, si hay algo que está anulando el acuerdo. El acuerdo como tal. La persona no puede alegarlo en la ejecución, sino que el código crea un proceso, aquel que hablamos la semana pasada, del resolutivo familiar, no del resolutivo especial, sino del resolutivo familiar. Entonces la persona puede pedir la anulación de ese acuerdo conciliatorio
en un resolutivo familiar, ahí mismo en el juzgado de pensiones alimentarias, pero para efectos de que les quede clarísimo a todo mundo que no es que yo voy a usar ese proceso para paralizar el otro, correcto. Porque la característica es que este proceso no me suspende la ejecución. Se va caminando conjuntamente en una ejecución y donde estamos revisando el vicio. Exactamente. Ahora, ¿dónde empiezan los enormes cambios? Si bien decíamos que el proceso o el mecanismo de acceso al sistema es similar, es decir, podríamos hacerlo por diferentes rutas, lo que sigue de ahí en adelante es donde viene el cambio radical. Para entender ese cambio voy a resumir lo que hacemos hoy, lo que dice la ley de pensiones que se hace hoy. Presento una demanda, el juzgado analiza mi demanda, determina un monto provisional y me dice provisionalmente pague esto y tiene tantos días para que se defienda. Entonces, tramitamos paralelamente el pago de la cuota provisional, que esa puede ser apelada, incluso tiene recurso. Y por otro lado, en el proceso vamos discutiendo los hechos y vamos a hacer audiencias de prueba, etcétera, etcétera. Y ya en sentencia el juez va a decir, va a fijar la cuota definitiva, que puede ser igual, superior o inferior a la cuota provisional. Okay. Ese es el sistema actual. ¿Cuál es el sistema que propone el Código Procesal de Familia? Y que en principio nos va a regular a partir del 1 de octubre. Ajá. Es un proceso de estructura monitoria. ¿Qué significa esto? Se presenta la demanda, el juez revisa y dicta una sentencia. Sí. Perdón, un paréntesis. Antes de dictar esa sentencia, tiene obligación de llamar a las partes y decir, sentémonos a conversar. Si pueden llegar a un arreglo. Importantísimo, la ley establece que son 10 días máximo desde el día en que se presentó la demanda, no desde el día en que el juzgado abrió la carpeta electrónica. No. Desde el día en que se presenta la demanda, hay 10 días exactos para que el juzgado intente un acuerdo conciliatorio. Obviamente, si se ponen de acuerdo, ahí se acabó el proceso y ya ahí seguimos con la parte de ejecución de ese acuerdo. Pero si no hay acuerdo, y esto es muy interesante porque el código básicamente dice que no importa el motivo, puede ser que el juzgado no tenía tiempo en agenda dentro de esos 10 días. Puede ser que sí tuvo tiempo, pero que no lo logró notificar a las partes. Puede ser que sí las notificó, pero que no llegaron. Puede ser que sí llegaron y no se pusieron de acuerdo. Es decir, el motivo no importa. Juez, usted tiene 10 días para tener un acuerdo conciliatorio. Si no tiene acuerdo conciliatorio, empieza el relojito 24 horas para que usted dicte una sentencia. Entonces, es un proceso que empieza con una sentencia. Sí, es la estructura del monitorio como tal. Entonces, no es una sentencia que fija una cuota provisional. Es una sentencia que fija una cuota definitiva. Pero ojo que el demandado nadie lo ha escuchado. Y ahí es donde viene el asombro, digámosle, porque este es un tema muy sensible. Claro. ¿Y qué pasa si el juez me impuso una cuota que yo no puedo pagar? Y ahí es donde vienen los grandes problemas. Primer problema, esta sentencia, que el código la llama sentencia anticipada o resolución con carácter de sentencia anticipada, no tiene apelación. Pero igual tengo que pagar la cuota y si no la pago me apremian. Entonces ya ahí hay personas que están pensando un poco en el tema de la constitucionalidad de esta norma. Veremos a ver, posiblemente es una de las primeras cosas que va a llegar a la sala constitucional, pero por el momento, no haciendo una crítica subjetiva, sino una crítica descriptiva, sigamos con la estructura del código, ¿verdad? Entonces, se dicta la sentencia, entonces al demandado lo que le va a llegar es una sentencia donde le dice el juez que ya revisó la demanda y que su decisión es esta. Ahora sí, como no tiene apelación, pasa lo siguiente. Ambas partes, acreedor y deudor, tienen 5 días para formular una oposición. Pero ya no es para contestar la demanda, porque la demanda está resuelta en esa sentencia anticipada, sino es para oponerse a la sentencia anticipada. Si ambas partes están de acuerdo con lo que el juez decidió, la jueza decidió ahí, no se oponen, y quedó firme y terminó el proceso con la pensión fijada. Exactamente. Correcto. Pero puede ser que la acreedora diga, mire juez, pero es que
yo pedí 2 millones de gastos de embarazo y maternidad y usted me dio solo 1 millón, entonces yo me opongo. O que el demandado diga, mire, pues que usted me fijó gastos de embarazo y maternidad y yo ya los pagué. O usted me está fijando una cuota retroactiva y ya yo eso lo había pagado. O eso que usted me está fijando yo no lo puedo pagar. Entonces, presentan, por escrito o verbalmente, una oposición a la sentencia anticipada diciendo cuál es su motivo de inconformidad. Y solo así se abre el contradictorio. Ese es el mecanismo. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Ahora, si alguno de los dos presenta la oposición, entonces el juez tiene 15 días para hacer una audiencia donde va a recibir la prueba, los va a escuchar. La prueba es de la oposición, ¿verdad? La prueba de la oposición, porque ahí lo que vamos es a discutir la oposición, no la sentencia anticipada, porque la sentencia anticipada puede contener 10 elementos y solamente estamos disconformes con uno. Entonces es solamente, y con esos 15 días, ¿cuál es la garantía que está dando la ley? De que antes de que llegue tu segundo pago, ya tengas una sentencia que resolvió la oposición. Entonces, si usted se opone, el monto de la sentencia anticipada solo lo pagó una vez. Algo similar a lo que ocurre hoy con el recurso, porque yo apelo el monto provisional, igual lo tengo que pagar, y en el segundo mes, si me fue bien y ya el juzgado de segunda instancia resolvió, entonces pago la nueva cuota, pero puede ser que yo pase 5 meses pagando. Y mientras tanto sigo pagando la inicial. Cuota. Ajá, entonces este es volviendo al tema de la constitucionalidad de esta norma o de este diseño normativo, yo diría que en el cumplimiento de los plazos está salvado cualquier problema. El problema va a ser si el juzgado no logra cumplir con esos plazos. Y ya cuando queda ese monto firme, digamos, ya independientemente si fue porque no hubo oposición o porque la U ya se resolvió, ¿cómo se modifica ese monto? Hay 2 mecanismos esenciales de modificación. El Código Procesal de Familia mantiene y mejora en algunos temas puntuales el funcionamiento del aumento automático. Explico un poquito más en detalle qué es esto del aumento automático. Cuando el juez o la jueza valora un monto o cuando las partes negocian un monto, básicamente lo negocian con la realidad económica del momento. ¿Okay? Que obviamente no se va a mantener durante el tiempo, ¿verdad? Por diferentes motivos, y este es lo interesante del aumento automático. Es decir, las cosas con el tiempo pueden cambiar, es decir, a todos nos cambian, pero nos pueden cambiar solo porque ahora todo es más caro. Seguimos teniendo el mismo trabajo, seguimos teniendo los mismos gastos, solo que mi salario no aumentó y la inflación y el costo de vida sí. Pero puede ser que es que me echaron de mi trabajo y ahora tengo un trabajo donde me pagan menos. Es decir, son 2 cambios totalmente diferentes. O al revés, le paga más, mejoré mi situación económica. O mejoré. Entonces, el aumento automático es el aumento que prevé la ley para aquel caso donde lo único que estamos ocupando es compensar el aumento del costo de la vida. En esos casos, la ley lo que dice es que cuando el juez o la jueza fije la pensión alimentaria, le diga al deudor, mire deudor, yo le fijo 100,000 colones, pero usted debe aumentar, como usted es un trabajador asalariado, usted me debe aumentar esta cuota en enero y en julio, en la misma proporción en que se aumente los salarios para el sector público-privado al que usted pertenezca. Entonces, no es que en enero la señora tiene que ir corriendo al juzgado a decirle al juzgado, mire, acuérdese que en enero toca aumento. O que el juez tenga que avisarle al demandado, mire, acuérdese que en enero toca aumento. Porque si no, no fuera automático. El concepto de que sea aumento automático es se le traslada la responsabilidad al deudor de que él, si la cuota son 100,000 y le aumentan un 1.5% del salario, tiene que depositar 101,500 la siguiente cuota. Y si no lo deposita por esa diferencia, hay apremio corporal. Entonces, el apremio se mantiene. El apremio se mantiene, aunque sea por esa diferencia y ahí no importa. Ese es el aumento automático y ese no requiere nada más que el juzgado le haya hecho la advertencia una única vez desde el inicio al deudor. Eso es lo único que se ocupa, por eso se llama aumento automático.
Ahí tal vez para que quede claro, para el deudor que no es asalariado, ni del sector público ni del sector privado, tiene la obligación de aumentarlo una vez al año, en enero, en función del aumento que el Estado decrete para el puesto del Poder Judicial, que se usa también como referencia para multas, creo que es el de contravenciones y todo eso. Hay un puesto que se usa de referencia. Entonces, aunque usted no tenga, usted es deudor alimentario, no tiene ingresos por producto del salario, igual tiene que aumentar la Pero cuota. eso es una vez al año. Al no asalariado. Al no asalariado. Y el los demás asalariado, es enero y julio. Enero y julio. Okay. Ahora, ¿qué pasa si lo que cambiaron fueron las circunstancias? Ya no es aumento en costo de vida. Es que el deudor tiene más capacidad económica o menos capacidad económica, o puede que no haya cambiado su capacidad económica, pero el chiquillo, cuando le fijamos la cuota, tenía 2 años, ahora tiene 8 y está en una escuela privada. Es escolar. Es decir, no tiene que ver con cambios en la condición económica del deudor. Puede ser también de mamá, porque mamá es obligada solidariamente. Es decir, cuando se fijó la cuota, mamá había renunciado al trabajo por cuidar el chiquitín, ahora está en la escuela y mamá se incorporó otra vez al mercado laboral. Entonces, hay cosas que cambian. Cuando esas cosas cambian, el código prevé el segundo proceso en importancia, porque el primer proceso en alimentos en importancia es el proceso para fijar la cuota alimentaria, que es de estructura monitoria que acabamos de mencionar. Sí. Cuando lo que queremos es cambiar el monto de la cuota por cambios en las circunstancias de cualquiera, entonces el código prevé un proceso de modificación de cuota. Entonces puede ser mamá si representa al chico, puede ser el chico solito, puede ser papá, el que, siguiendo las reglas del código, presenta una solicitud de modificación extraordinaria, por llamarle de alguna manera. Y esta modificación extraordinaria, el proceso sí es el clásico proceso contencioso. Eso le iba a preguntar, si no es de estructura monitoria. No es de estructura monitoria. Lo único es que es un proceso de una única audiencia, que eso lo hace muy interesante, porque entonces la persona que solicita la modificación de la cuota, y aclaro que aquí también va la exoneración o la extinción de la cuota en este mismo procedimiento, no solo para modificarla, sino para extinguirla. Entonces se presenta la solicitud con los requisitos que el código diga y el juzgado, una vez que revisa la admisibilidad, lo único que hace es convocar a una audiencia oral, una única audiencia oral, donde en esa audiencia se van a hacer muchas cosas. Las principales, nos sentamos a conversar, a ver si podemos negociar. Pero perdón, antes de eso obviamente hay un emplazamiento. A ver más bien eso es lo que te estaba diciendo. Okay. Es la clásica estructura contenciosa, pero condensada en esa audiencia. Entonces, al demandado, o que puede ser el deudor o puede ser el acreedor también, lo que le va a llegar del juzgado es un citatorio. Es la citación a la audiencia. Le dice, están solicitando el aumento de la cuota, nos vemos el martes a las 8 de la mañana. Eso es lo que le va a llegar. Entonces, ¿qué se hace en esa audiencia? Son varias cosas, pero las principales. Vamos a intentar sentarnos a negociar. A conciliar. No se pudo. Bueno, demandado de ese proceso de modificación, no deudor, ¿verdad? Porque puede ser que el deudor sea el actor en ese proceso de modificación, porque lo que se está buscando es una rebaja. Entonces, contra quien se haya dirigido el proceso de modificación, entonces el juez le va a decir, bueno, doña Maribel, le doy oralmente la palabra para que usted conteste la demanda. Entonces empieza Maribel y dice, a ella dice que en el hecho 1 que yo cambié de trabajo, sí, eso es cierto, y contestar la demanda de manera oral. Ofreces tu prueba, planteas tu pretensión. Una vez que el juez, que se haya hecho esto en la audiencia, entonces el juez decide cuáles pruebas se admiten, cuáles no. Y tenías que haberlas llevado, porque usted ofrece un testigo y llega el juez y se te admite el testigo. Esto no es extraño en materia familiar. En violencia doméstica ya funciona así, porque nosotros en otros procesos estamos acostumbrados que a las audiencias llegamos sabiendo cuál prueba se admitió y cuál no. Pero en familia ya existen, incluso con la ley actual, en violencia doméstica y en algunos temas de niñez y adolescencia, el juzgado ahí en la audiencia te dice, y usted llevó 15 testigos y te dice, te admito 2, entonces usted a los otros 3 se los manda para la casa. Entonces ahí se recibe la prueba. Al final,
Cosa interesante que no lo teníamos en todos los procesos familiares. Las partes van a tener la oportunidad verbalmente de dirigirse al juez, que eso me parece muy importante. Y al final de la audiencia, el juez o la jueza les informa de cuál es su decisión. Otra cuestión que les da humanidad a ese proceso. Si nosotros nos ponemos... En forma oral. Sí. No la sentencia, la parte dispositiva. Ajá. Es decir, como digamos lo tenemos en penal ahorita. Dicho en simple, el juez les tiene que decir a la gente qué decidió. ¿Qué decidió? Y después va a redacción. Cuando vemos esa campaña lindísima de ponerse en los zapatos de la persona usuaria, esto me parece que es algo derivado claramente o correlacionado con esa campaña. Porque a nosotros nos pasa, a los jueces y a las juezas en materia familiar. Nosotros terminamos la audiencia, porque la ley dice cómo tenemos que terminar la audiencia hoy, y usted ve la parte que vuelve a ver el abogado. ¿Qué pasó? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ajá. En cambio, con estos nuevos diseños, el juez va a poder terminar la audiencia y decirle, señor, sí, usted tiene razón, voy a rebajarle la cuota. O sea, que la parte en 5 días yo le voy a sala, mandar el documento escrito donde voy a dar las sabe. razones, pero usted sale como de la audiencia sabiendo cuál es la decisión del juez. Y esto me recuerda a algo que conversamos en el café anterior. Ajá. Y era el tema de los principios. Correcto. Había uno que era, no un principio, sino era el encabezado de toda esa parte de principios. El código dice, siempre, no dice a veces, dice, siempre deberá tenerse en consideración a la persona humana. Es decir, por esa es la que estamos trabajando. ¿Cuál? Ese que pidió el rebajo, ese que pidió el aumento, ese que pidió el apremio, ese que pidió que no lo apremien. Esa es la persona humana en ese momento que el proceso tiene que atender. Entonces es algo muy interesante porque es muy humanista, ¿verdad? Claro. ¿Y qué pasa, digamos ya con todo el establecido, qué pasa si no se paga la pensión alimentaria? Este código trae varios cambios en este tema. Vamos a ver. La fijación de una cuota alimentaria obedece en principio a un no pago, es decir, quien tiene que pagar no quiere, y por eso hubo que presentar un proceso. Pero también puede ser no necesariamente de un mal pagador, ¿verdad? Porque a veces me parece que satanizamos algunas cosas. No necesariamente es un mal pagador. Ajá. A veces puede ser un tema que no se ponen de acuerdo. Entonces, ahí interviene el sistema judicial para resolver un diferendo entre dos personas. Papá sí quiere pagar, pero cree que no es el monto adecuado el que mamá está exigiendo. Digamos, por decir papá y mamá, partiendo de que estadísticamente mamás son las cuidadoras de sus hijos después de las separaciones, pero eso no tiene no hay ninguna prohibición de que sea al revés, ¿verdad? Que por supuesto. Los chicos vivan Yo con papá. Yo conozco papás que han asumido ese rol y de una forma maravillosa. Y es más común cada vez, afortunadamente. Sí. Yo no digo afortunadamente para que no se malinterprete eso, no es que tenemos que quitarle los hijos a las mamás, a la madre, sino que lo que queremos son papás más involucrados, ¿verdad? Y comprometidos con su labor. Tema para otro día. Yo soy amante de las custodias compartidas, no de las custodias alternadas, pero sí de las custodias compartidas, pero lo podemos conversar otro día. Entonces, al punto donde iba es que una vez que el juzgado define el monto, entonces el deudor ya sabe. Entonces, no necesita que la policía lo vaya a buscar, no necesita nada. Lo que tiene que hacer es pagar. Pero no todos son buenos pagadores. No nos vayamos a las causas, quedémonos en el objetivo. No todos son buenos pagadores. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el que no es buen pagador? El código prevé varios mecanismos. Un mecanismo que permite ir a pedirle al patrono que le deduzca el monto de la pensión. No quiero pagar porque me llegó menos salario, listo. Ese es un mecanismo. Hay varios mecanismos. El mecanismo más controversial es el tema del apremio corporal. Básicamente el código mantiene la posibilidad de que una persona que no pague la pensión alimentaria pueda ser buscado por la fuerza pública, detenido, aprehendido, trasladado a un centro penitenciario y mantenerlo ahí.
¿Esto es un mecanismo de pago? No, eso no es un mecanismo de pago, no es un mecanismo de cobro, es un mecanismo de presión. Podemos ponerle todos los adornos que queramos, pero es un mecanismo de presión. Pero el código trae varias cosas interesantes para regular este mecanismo de presión. Y tal vez quisiera tomarme un poquitito de tiempo porque esto es parte de las cosas esenciales de este código. Primero, el código prohíbe apremiar a una persona que no haya cumplido 18 años. Es decir, yo soy deudor alimentario, pero tengo 17 años, quedo excluido, no se me puede apremiar. Actualmente es para mayores de 71 la prohibición. Este código lo viene ajustando a 65, es decir, lo viene ajustando a la Ley de Protección al Adulto Mayor. Un adulto mayor no puede ser apremiado, aunque tenga 80 años y siga teniendo hijos y no pague pensiones, no se le puede apremiar. Entonces, el apremio corporal queda para 18 hasta 65. Seguimos con prohibiciones para apremio. No se puede apremiar a una mujer en estado avanzado de embarazo. Esto es derivado de algunos pronunciamientos de la Sala Constitucional. Entonces, si la persona deudora es una mujer y tiene un estado avanzado sin que la norma diga que es avanzado, eso le va a quedar al juez valorarlo. Me parece que incluso ni siquiera tendría que ser avanzado si es un embarazo de alto riesgo, por ejemplo. Esa quedaría excluido. Y también quedan excluidos del apremio corporal aquellas personas deudoras que estén dentro de ese rango 15 a 65, que tengan condiciones de salud, que su condición de apremiado les genere un peligro a su salud. Sí, tal vez para aclararlo, no es que ya no se van a premiar los enfermos. Es decir, yo tengo hipertensión arterial y el otro tiene diabetes y el otro tiene... Ok, lo que vamos a ver es si esa condición que usted tiene se puede agravar si está premiado. Sí, está premiado. Y si es así, queda excluido. Eso hoy día no lo tiene la norma. Esa es una de las innovaciones. Ahora, ¿qué pasa si sí apremiamos? Okay, no hay ningún motivo de exclusión. Apremiamos. Hoy día, ¿cómo funciona? Y lo digo hoy día para poder comparar los dos sistemas. Si hoy día una persona es apremiada y no paga, se le mantiene un plazo máximo de 6 meses. Al cabo de 6 meses, no pagó, pero no podemos mantenerlo detenido más. Lo tenemos que liberar. Ahora, si no paga el mes siguiente otra vez, lo volvemos a agarrar. Por otros 6 meses. Ajá. Pero son esos 6 meses si no paga. Este código viene estableciendo un sistema gradual de apremios. ¿Qué significa esto? Que la primera vez que una persona vaya a ser apremiada, su permanencia máxima en el centro penitenciario son 2 meses, ya no 6. A los 2 meses no, porque recordemos que si paga se le suelta antes del tiempo, ¿no? Como no es una pena carcelaria, sino es un mecanismo de presión, si pagó el mecanismo funcionó y por lo tanto liberamos. Estamos hablando de aquel que estando apremiado igual no paga. Entonces, con este código, la primera vez son 2 meses. Si usted nuevamente se le decreta premio en el proceso, la segunda vez son por 4 meses. Entonces, vean la lógica del mecanismo. Si la primera vez te mando 2 meses para que veas qué feo que es estar ahí. Entonces, mejor no te arriesgues porque la segunda vez ya vas 4. Vas 4 y la doble. tercera vez vas 6. Okay. Y de ahí en adelante vas a seguir con 6. Nunca va a ser mayor a 6. Entonces, es un mecanismo interesante. Otra de las grandes modificaciones que trae este código, que a mí me gustan mucho, vamos a ver cómo nos funciona, es el apremio nocturno. ¿Qué significa esto? Vamos a ver. Los grandes detractores del apremio corporal como mecanismo establecen que el apremio corporal no resuelve nada, porque no pagás, porque no tenés trabajo, te apremian, y no puedes trabajar porque estás apremiado. Correcto. Ok, perfecto, te doy una solución. Si yo usted lo apremio y usted consigue un trabajo o quiere conseguir un trabajo, pídame un beneficio para que su permanencia en el centro penitenciario no sea 24 horas, sino que sea 8 horas en la noche. Entonces, ¿le permite trabajar? Le permite trabajar. Y entra al centro a dormir, digamos. Obviamente, no es que todas las noches va a haber que ir a buscarlo a las 8 de la noche para detenerlo con la policía. Como es un beneficio, su responsabilidad. Obviamente, eso tendrá que haber una coordinación y el juzgado, cuando le concede el beneficio, le va a decir, bueno, preséntese a la Roxana, porque usted es
de Pocosí a las 8 de la noche. Usted tiene que estar de 8 de la noche a 5 de la mañana. El día que usted no llegue, el centro penitenciario me informa, yo le revoco el beneficio y vuelve a detención 24 horas. Y también de una vez se dejó establecido en este apremio nocturno que si al final lo que se quiere es trabajar en la noche, no sé, pensemos en los guardas nocturnos, entonces te lo cambio. Entonces me permaneces en el día, en el centro penitenciario. Y salís. Y salís en la noche. Entonces algo muy, muy interesante, una modificación que de pronto... estos temas levantan pasiones, ¿verdad? Y como tenemos un grupo que dice que el apremio no se toca porque la cultura del no pagador costarricense hace que si desaparecemos el apremio, y cuando hablamos de desaparecer el apremio, tampoco estamos hablando cosas terribles, es decir, más bien Costa Rica es de los pocos países que conserva el apremio corporal por deuda alimentaria, más bien casi todos los países ya lo eliminaron. Entonces aquí hay una lucha ideológica por gente que quiere que el apremio no se toque, más bien se fortalezca, y gente que quiere eliminarlo. Entonces se aprovechó, de hecho eso fue uno de los temas que más retardó la aprobación de este código, porque estas normas no eran de las versiones originales, sino que fueron introducidas en la Asamblea Legislativa. Y ahí también se introduce una cuestión novedosísima, que es un fondo que va a administrar la Corte, un fondo que va a manejar recursos para prestarle dinero a los deudores alimentarios para no ir a prisión. Que eso es otro tema para otro café. Hay un fondo transitorio ahí, un mecanismo. Vamos a ver, ocupa, y de hecho lo podemos conversar en otro café, pero primero tenemos que esperar el reglamento, porque el reglamento es el que nos va a dar las pautas de por dónde. En conclusión, el cambio en la fijación de la cuota alimentaria es grandísimo, es decir, pasamos de un modelo clásico contencioso a un modelo de estructura monitoria, y de ahí en adelante las modificaciones están diseñadas para que tengan una respuesta inmediata del sistema, y luego el tema de la ejecución, como ya vimos, tiene bastantes modificaciones. Una de esas que se me olvidó es el deudor que no paga, y creo que esto es importantísimo, el deudor que no paga y se ocupa utilizar un mecanismo coercitivo, hay que inscribirlo en la Superintendencia de Entidades Financieras. Porque esto, cuando yo vaya a sacar la refrigeradora, cuando yo vaya a sacar a crédito la refrigeradora, revisan y ellos se dan cuenta que usted no honra sus deudas. Eso es un tema que me parece que hay que darle una buena publicidad, porque creo que eso es un tema muy, muy interesante. Muy interesante, don Eddie. Aquí en Café con Escuela Judicial siempre nos referimos a un tema personal de los invitadas que hemos tenido. Así que yo le cuento también a nuestra audiencia que don Eddie practica el montañismo, ¿es así? Sí, básicamente le he ido cogiendo afición a la escalada de montañas. A la escalada. Ay, sí, ¿y cómo le ha ido con eso? Bien, bien, bien. Recientemente con una cirugía tuve que hacer un freno, pero ya tenía dentro de mis objetivos subir las montañas más altas de todos los países de Centroamérica. Ah, excelente. Ahí he estado... el Chirripó, que quienes no lo hayan hecho, ese hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y ahí estuvimos subiendo el Miravalles, que es una vista impresionante. Ahora, si comparamos el montañismo con este nuevo Código Procesal de Familia que inicia a partir del 1 de octubre de este año, ¿qué nos diría usted? ¿Qué nos aconsejaría? Vamos a ver, voy a usar tal vez la experiencia para subir el Chirripó y las experiencias que me han contado algunas personas. Yo creo que el Chirripó, salvo que tengas alguna lesión importante, lo puede subir cualquier persona. ¿Es duro? Sí, claro que es duro. Y la Cuesta de los Arrepentidos por algo se llama la Cuesta de los Arrepentidos. Pero hay una diferencia enorme entre las personas que suben el Chirripó preparados y los que no se prepararon. Los que no se prepararon, la Cuesta de los Arrepentidos la ven como de 5 kilómetros cuando en realidad son 600 metros. Ajá. Quien no se preparó llegó al albergue y no puede subir a los crestones porque los músculos no le dan, el otro día no puede. Es decir, usted puede hacer lo que había que hacer, que era ir al Chirripó, pero hay miles de formas de hacerlo. Yo pienso que este código de alguna manera
nos va a generar eso. ¿Lo vamos a aplicar? Sí, todos. Pero no sabemos si arratonados, no sabemos cómo vamos a verlo. Pero sí nos preparamos. Y prepararse significa asumir responsable y seriamente el estudio autocrítico. Este código le da al juez o a la jueza unas herramientas que pueden ser aprovechadas, pero que también pueden ser ignoradas. Entonces, yo lo veo en esa línea. Es decir, yo puedo aplicar este código bien, puedo llegar bien, puedo regresar, puedo querer volver, o puedo simple y sencillamente estar arratonado en la primera audiencia oral que me toque. Entonces, un poco lo veo así, ¿verdad? Que si usted quiere hacer montañismo, básicamente cómprese zapatos y lleve agua y mate los zancudos si usted hace. Pero hay formas de hacerlo. Y la preparación. Y la preparación es la clave. Es la clave. Muchas gracias, don Eddie, por acompañarnos estas 2 ocasiones. Ha sido realmente agradable compartir estos 2 cafés. Esperemos que no sean la última vez esta, sino poder tratar otros temas que ya vendrán conforme nos vamos preparando, como dijo usted, para esa gran reforma, que ya no es reforma, pero todo el mundo le dice la reforma procesal de familia, y uno dice, ¿cuál reforma? Como usted dijo, es un nuevo Código Procesal de Familia, el que inicia a partir del 1 de octubre, ¿es así? Así es, más bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, don Eddie, por acompañarnos nuevamente en su programa Café con la Escuela Judicial, y gracias a ustedes por acompañarnos, y esperemos la nueva entrega con temas de interés para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal de la Escuela Judicial y darle me gusta. También pueden hacer sus comentarios de temas que les interesa que conversemos aquí. Nos vemos.